Inicio de Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días y gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo espacio de Justicia en Democracia. Como siempre, procurando que usted mantenga al tanto de todas las novedades que en el ámbito de lo que compete a la legislación, pues esté acorde precisamente al cumplimiento de las mismas. Y en ese conocimiento nosotros hoy hablaremos de algunas condiciones necesarias para garantizar la seguridad en el trabajo, sobre todo cómo enfrentar aquellos riesgos productos del quehacer laboral de todos ustedes. El día de hoy me acompaña y yo tengo el gusto de presentar a todos ustedes a la ingeniera María José Castillo. Ella es magíster en Seguridad y Salud Ocupacional, jefe de Seguridad y Salud en la Corporación Eléctrica del Ecuador. Muchísimas gracias, María José, por acompañarnos, sobre todo porque es un tema que debería motivar interés no solamente de quienes son empleadores, sino también de todos los empleados, porque tenemos derechos de los cuales no debemos renunciar. Así es, correctamente. Justo nosotros estamos en este medio en el que de pronto nos identificamos con el empleador. En algunos casos, obviamente, las empresas tienen las dos partes, ¿no? El tema del empleador y el tema de los empleados, pero es un tema que va más allá, es un tema de familia, ¿no? Porque en todos los núcleos familiares existen trabajadores y en todos los núcleos familiares se pueden dar los dos tipos de participación en la relación laboral, es decir, ser de pronto empleador o ser trabajador, o en algún caso puede darse que los dos sean trabajadores, o en algún caso pueden tener un emprendimiento y ser empleador y el otro ser trabajador de otra empresa. En fin, entonces existe en las familias y en nuestro medio social la participación en una diversidad de casos de los términos laborales, y por eso es un tema de interés de todos, ¿no? Cuando nosotros establecemos estos riesgos del trabajo, asumimos quien labora, por ejemplo, en una gran fábrica, en una empresa, en donde el rol que desempeña puede generar algún tipo de conflicto. No nos damos, sin embargo, cuenta de que en cualquier gestión podríamos también sufrir de alguna dolencia, de algún problema relacionado, por ejemplo, con cosas tan elementales como el tema de la luz, el tema de la postura en la que estamos trabajando. El computador. Entonces, esto creo que es mucho más general de lo que nosotros habríamos estimado. Sí, totalmente cierta tu apreciación. En este sentido, mucho se ha relacionado, y todo el tema de la seguridad y la prevención de riesgos laborales viene más bien enfocado o nace de alguna manera por el impulso que dio la parte petrolera. Entonces, mucho se dio el caso de que solamente cuando se hablaba de la parte petrolera o de la gran industria se hablaba del tema de prevención de riesgos o de la seguridad industrial y el nuevo concepto, diciendo entre comillas, de la parte de salud. Es así que en estos últimos, tal vez en estos 5 años, es donde se ha potenciado realmente el tratamiento de estos temas a todo nivel, ¿no? Y ahora vemos que se ha dado la importancia del caso, ya no solamente en la gran industria, ni en la construcción, porque ese es el otro tema, ¿no? Decían, ¿dónde se dan acceso a la construcción? ¿Y dónde se preocupan por seguridad? En la industria petrolera. Entonces, ahora realmente todo en nuestro medio, los empleadores están cada vez siendo más conscientes de la necesidad de cumplir las obligaciones que tienen como empleador y proteger al trabajador de los riesgos de trabajo a todo nivel, sea en empresas que se dedican a la parte eminentemente administrativa. Existen riesgos, hablando de la parte que tú mencionabas, posturas que se denomina la parte ergonómica, riesgos psicosociales, riesgos también físicos, a todo nivel, la verdad. Independientemente del sitio en el que nosotros nos llevamos, existen riesgos. Y podemos establecer una diferenciación entre lo que vendría a ser esta salud ocupacional y los riesgos laborales, o es un solo complemento. Bueno, realmente es un solo complemento, ¿no? Entonces, se trata estos dos temas en conjunto, la seguridad y salud ocupacional, pero son mutuamente dependientes y todo nacen del análisis de los riesgos por cada puesto de trabajo que se tenga, ¿no? Entonces, la participación en los dos casos viene a ser, tanto de la parte de seguridad como de la parte de salud, viene a ser una participación sobre todo preventiva, pero también de control y en el caso de salud, de ayuda, de prestar atención de primeros auxilios, de emergencia y, bueno, obviamente todo
viene o nace de la parte legal y de las obligaciones que como empleador tienen las empresas o los empresarios. Y vamos a ir ahondando en la temática, pero claro, cuando nosotros hacemos un poco de historia, quizás hablábamos y mucho de lo que significan los riesgos de trabajo cuando asumíamos que la seguridad social se hacía cargo de ocupar la remediación de aquellas cosas que eran producto de un mal manejo de estos temas. Y un accidente, como podría ser simplemente la consecuencia de una actividad que no cumplía con ciertos parámetros y que daba como consecuencia una enfermedad. Ahí la seguridad social arrancaba con lo que venía a ser la cobertura y quizás uno tenía ese concepto un poco más cercano. Pero ahora vemos que la normativa parte desde el propio Ministerio de Trabajo para que haya un cumplimiento más real y quizás un poco más supervisado también de lo que implican las medidas preventivas. Correcto. Bueno, realmente la normativa ha ido variando, sobre todo lo que se refiere a las resoluciones que ha ido paulatinamente expidiendo el IES sobre todo, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos la resolución ACD 513, que es del reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, en el que nos establece con claridad las funciones que debe tener en el ámbito de seguridad y de prevención de riesgos laborales el IES por medio de riesgos de trabajo y obviamente el alcance en sus funciones. Y también, eso por un lado, por el tema del IES, y establece claramente que cuáles son las prestaciones en cada caso de siniestros laborales. Y por otro lado, el ente rector en materia de seguridad es del Ministerio de Trabajo y el ente rector en materia de salud es del Ministerio de Salud. Entonces, es así como está el ordenamiento y en función de de la responsabilidad de cada entidad, tienen desarrollados diferentes instrumentos que permiten el control de todos estos temas en las empresas. Estos parámetros, estos protocolos que posiblemente ya están de alguna manera establecidos bajo estas tres entes, ¿no es cierto? No solo la seguridad social, sino el ministerio o los ministerios relacionados con estas áreas. Estos protocolos están relacionados también dependiendo del giro del negocio, del número de trabajadores. ¿Qué es lo que estima la normativa o es que todo el mundo estamos amparados bajo un mismo esquema? No. Bueno, actualmente nosotros tenemos, o sea, en nuestro medio está vigente, como digo, el ente rector es el Ministerio de Trabajo, entonces está vigente el reglamento de seguridad y salud, el decreto ejecutivo 2393, bueno, está vigente desde el año 87, si mal no me acuerdo, está vigente y establece específicamente cuáles son los parámetros de control para para el tipo de empresa, ¿no? Entonces establece que para empresas de alto riesgo tiene ciertas especificaciones, para empresas de 50 trabajadores ciertas especificaciones, para empresas de 100 trabajadores y más cierto tipo de especificaciones adicionales. Entonces, en este instrumento que es un instrumento legal también y sobre todo tiene un alto contenido técnico, nosotros vamos a encontrar todas las especificidades que debemos cumplir como empresas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar ahí en qué caso nosotros debemos presentar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la conformación de los organismos paritarios. Entonces, en este instrumento legal nosotros vamos a tener claramente la especificidad de qué es lo que necesitamos nosotros cumplir. ¿Qué es lo que se constituye como una empresa de alto riesgo? Cuando tú decías, hay algunas empresas que cumplen con eso. ¿A quiénes se les está incluyendo? Bueno, las empresas de alto riesgo, la categorización del riesgo de las empresas está definida ya y vienen por directrices de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Hablamos de la construcción, de la gran empresa. Empresas que tienen más de 100 trabajadores también son consideradas a ese nivel de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, tienen ciertos requerimientos como tener conformada una unidad de seguridad y salud, como tener el tema de un médico que pueda hacer la vigilancia de la salud y obviamente todos los parámetros de control que deberían tener por cada riesgo de trabajo que se determine o que se identifique en su actividad laboral. Lo que compete a su área. Lo que compete a cada área. Establecido eso, aquí encontramos un sinnúmero de empresas. Yo recuerdo que la Seguridad Social en algún momento premiaba el cumplimiento de ciertas condiciones específicas. Así es. Y ahora vemos que ya no tanto la Seguridad Social, sino más bien el Ministerio de Trabajo es como el ente controlador o el ente que se ha echado a cuestas también el tema de supervisar que haya cumplimiento en estas normativas. ¿Cuánto podríamos evaluar actualmente en nuestro medio el cumplimiento real que pueden tener las empresas respecto de estos parámetros? Bueno, de la primera parte que tú comentas, tengo que decir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por medio de riesgos de trabajo, está haciendo como regularmente lo venía realizando, la premiación anual a las mejores gestiones de
de Seguridad y Salud lo hace por lo general el 28 de abril, que es cuando se conmemora el Día Internacional en el que vale la redundancia, se conmemora la gestión de seguridad y salud. Ahí hace la premiación y reconocimiento a las empresas y le premia a la gran empresa hasta las pymes, ¿no? Este año lo hizo también el 28 de abril. Sin embargo, el ente rector es del Ministerio de Trabajo, como tú bien lo dices, y bueno, la evaluación en nuestro medio de cómo vamos en materia de seguridad y salud, realmente sigo considerando que estamos en camino, pero es un camino aún incipiente. Y esto se da básicamente porque realmente creo que la inestabilidad a veces de las direcciones en los entes de control ha hecho que a veces por pugna de criterios, en fin, se estanque cierto trabajo que cierto funcionario a cargo de la dirección empieza a hacerlo. Cambian de funcionario, cambian la dirección y por lo tanto se detiene ese trabajo que se ha hecho o se cambian las directrices y se estanca así. Entonces realmente hubo un impulso hace unos 2 años, un impulso muy fuerte y por el momento la verdad que estamos un poco preocupados quienes hacemos la gestión de seguridad y salud porque no vemos realmente un impulso importante en el tratamiento de esta área. Seguimos con legislación de hace 20 años atrás. Tú sabes del avance tecnológico, bueno, nuestras áreas siendo la parte de salud, tú sabes cómo avanza, ¿no? La parte técnica igual, hay instrumentos, hay muchos estudios nuevos. Y nosotros en el Ecuador tenemos legislación todavía de hace 20 años atrás, legislación técnica de hace 20 años atrás. Incompatible entonces, con lo que está ocurriendo. Es una necesidad urgente, imperiosa, que se modifique la legislación, que se haga una actualización a la legislación, porque nosotros los técnicos, hablando de tanto la parte médica como la parte de seguridad, no tenemos instrumentos sobre los cuales promover y hacer promoción, hacer prevención y hacer control de la seguridad y salud efectivamente. Entonces nosotros tenemos que andar husmeando de dónde poder nosotros, la gestión que nosotros hacemos, demostrar a las altas direcciones la necesidad de hacer el cuidado, porque no hablamos de cosas menores, acuérdate que hablamos de la vida de las personas y hablamos de la hora de un trabajador, estamos hablando de una familia, ¿no? Entonces, estamos hablando de la sociedad en general cuando hablamos de la prevención de riesgos laborales, de la prevención de la vida y el cuidado de las familias también. Y en cuanto a la capacitación, el tema técnico, ¿hay personal suficiente en el medio? Hay además, y ya en este balance que se está haciendo de lo que ocurre, ¿podríamos decir que existen también profesionales, el número suficiente de profesionales que puedan participar de este proceso? Bueno, la verdad que ese también ha sido un limitante, ¿no? En los últimos años yo creo que obviamente por la oferta de universidades, sobre todo, que han tenido muy buenos, ya sea programas de maestrías o ya hay también ingenierías, inclusive tecnologías relacionadas con la parte de seguridad industrial, salud, ha mejorado la disposición de profesionales, digamos así, en el medio, pero creo que es insuficiente aún. Hay muchísimas empresas, sobre todo, creo que, bueno, quien más se ha preocupado de este tema ha sido la gran empresa, pero hay muchas empresas de pymes que están todavía en pañales o realmente ni siquiera se enteran de que es su obligación tener ciertos requerimientos como base, ¿no? Hablemos de un reglamento, todas las empresas de más de 10 trabajadores deben tener un reglamento interno. ¿Cuántas empresas como denominadas pymes existen con más de 10 trabajadores que estoy segurísima que todavía no deben haberse regularizado, ¿no? Y hay un sinnúmero de protocolos que se tiene que seguir. Nosotros, siendo una empresa con más de 10 trabajadores, por supuesto, estamos cumpliendo con esa normativa, pero es difícil cambiar de un proceso a otro proceso en ocasiones porque no existe el personal calificado como para que pueda venirnos a aportar en la conformación de estos comités paritarios, por ejemplo, o del reglamento que nomás debería incluir. Son cambios que, si bien tú lo dices, ya se habrán dado con cierta historia, sobre todo en las empresas grandes. En la pequeña empresa esto es algo nuevo y distinto. He escuchado a muchos empresarios plantear el desconocimiento total del cumplimiento y de todas las cosas que se debería rever, pero ¿quién controla? ¿Cómo controla? Tú dices que ahora el Ministerio de Trabajo está a cargo.
¿Cómo hace un control de estos el ministerio? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene algunas modalidades en las que hace el control. Específicamente tiene un formato de inspecciones especializadas en seguridad y salud, que son las que se encargan, los funcionarios son los que se encargan de hacer las visitas a las empresas y hacer un control de todos los requerimientos técnicos y legales de implementación, y obviamente establecer tiempos para que se levanten si existieran observaciones. Ahora, sí es bien cierto también que el Ministerio de Trabajo, pese a los esfuerzos que tiene, el número de funcionarios para hacer este trabajo de control es aún insuficiente. Y estamos nosotros en un medio en el que no existe la cultura. Es más, claro, aún no llegamos a cultura, estamos todavía en etapa de promoción, y tampoco existen los adecuados canales de promoción. Entonces, realmente los esfuerzos son grandes, parte del ministerio, pero los recursos y los medios aún son insuficientes, porque la gran mayoría de empresas, sobre todo, como digo, las pymes, la gran empresa, por lo general, hasta por el presupuesto que tú debes tener para pagar a tu profesional técnico o a tu médico, las pymes no lo tienen. Son profesionales que tienen cierta cotización en el medio, entonces es difícil para una pymes poder asumir un costo de esos. Así es. Y estamos observando, por ejemplo, con este requisito tan básico, tan elemental como de tener una ficha médica de cada uno de los trabajadores que a uno le asume, el saber en qué condiciones ingresa al trabajo tan solo un personal nuevo. Pero esto no debería ser cubierto por la seguridad pública, por la salud pública, por la seguridad social, en función de que estamos hablando de trabajadores que están simplemente afiliados. Entonces, correcto. ¿Esto no debería ser parte también de este proceso? Bueno, sí, de hecho, las empresas pequeñas tienen la facilidad, bueno, empresas de 100 trabajadores, el IES hace también medicina preventiva. Entonces, hay en los diferentes dispensarios del IES, las empresas pueden acercarse y pueden solicitar que se les hagan los exámenes preventivos de índole laboral, también los reconocimientos médicos que se requieran. Entonces, esta facilidad hay, pero solamente por la limitación y por, tú sabes, las dificultades que tiene el sistema de salud en general, incluido el IES y la demanda que existe, solamente es para empresas de hasta 100 trabajadores. Entonces, te dan una cita de aquí, no sé, en el tiempo que ellos tengan disponible. Pero es importante también que la gente conozca que para empresas de hasta 100 trabajadores, el IES da este beneficio y tú puedes hacer tema de vigilancia de la salud con el IES. Pero con estas dilaciones que se podrían demorar eternidades, habrá que reconocer. Y también habrá que, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. Y también el tema técnico, también es importante que las empresas conozcan que desde el punto de vista técnico nosotros tenemos la obligación de hacer la identificación, la medición, la evaluación y el control de riesgos, y para esto nosotros tenemos que hacer evaluaciones que requieren instrumentos, por ejemplo, que requieren análisis de laboratorio. Y también es importante que sepan que Riesgos de Trabajo del IES dispone de laboratorios equipados y que ellos, parte de la obligación que estipulan en el reglamento del 513, también está el realizarlos. Entonces, se pueden igual las empresas acercar y solicitar que se hagan los reconocimientos en cuanto a evaluaciones de riesgos en sus respectivas empresas, y hacer uso también de este beneficio que como asegurados se tiene. Pero todo esto... Toxicología también, perdón, toxicología. Claro, porque es que hay empresas que pueden estar relacionadas con un sinnúmero de actividades que pueden resultar, en esencia, no sé si perjudiciales, pero al menos preocupantes para la salud de los seres humanos. Claro. Me refiero a una florícola, por ejemplo, tendrá que cumplir con determinados parámetros. Claro, por ejemplo, el análisis de la colinesterasa, que es en las florícolas. El IES lo hace y ya lo está realizando a muchísimas empresas que así lo solicitan, ¿no? Claro. Entonces, es importante que, de alguna manera, y el miedo del empleador que dice, no, al rato que yo me voy al IES, entonces ya me quedo en la lista y probablemente me van a echar el ojito. Entonces, realmente no es así, y lo digo como usuaria también del sistema, y obviamente es algo que beneficia económicamente a la empresa, y que uno hace uso de un derecho que tiene como asegurado. Y esta es una de las cosas que las pymes y quienes están dentro de las pymes como empleadores deberían conocer, deberían saber. Y hacer uso. ¿Las cámaras juegan un papel allí? Por ejemplo, las cámaras, me pongo a pensar, quizás la Cámara de Comercio, la Cámara de Industriales, que tienen agremiados que están relacionados precisamente con áreas, la pequeña industria, que están relacionadas con esta área productiva en donde se genera mucho empleo y en donde hay un número importante de trabajadores. ¿Hacen asesorías? ¿Podemos encontrar allí también un aval de algo de lo que tenemos que hacer? Bueno, la verdad que la participación de las cámaras
en todos estos años he visto una participación puntual, muy puntual. Sobre todo, siempre hay promoción en eventos de capacitación, cuando existe el cambio de cierta normativa, realizan eventos en los cuales promocionan, en los cuales invitan a ciertos funcionarios, explican el instrumento, en fin. Pero creo que no va más allá. O sea, tal vez hay esfuerzos, pero como con resoluciones concretas, realmente no lo he visto. He visto muchos esfuerzos, por ejemplo, de la Cámara de la Construcción. He visto realmente muchos esfuerzos. De ahí también esto va relacionado con el nivel de siniestros que hay en la construcción. Claro. Entonces es una preocupación y realmente debe ser un perjuicio para el empleador el momento que fallece un trabajador, no sabe qué hacer, tiene miedo de reportar, de hacer el aviso al IES cuando es lo mejor que debería hacer. Es una forma de deslindar responsabilidades. Deslindar responsabilidades. Y el trabajador a lo mejor queda muy mal herido, gasta una cuenta terrible en cuidados intensivos. Entonces, realmente por todo ese tema de conflictos que seguramente existió a lo largo de estos años, ha hecho muchos esfuerzos la Cámara de Construcción y por eso tal vez tenemos el reglamento de seguridad de la construcción, el reglamento de seguridad del sector eléctrico, el reglamento minero, pero básicamente estos tres sectores como que industriales importantes. Pero el resto de sectores no hay una participación muy efectiva que se vea un resultado a nivel general, digamos así. Ahora, pues es que hemos pasado también una coyuntura que no podemos dejarla de lado y es que ha sido una coyuntura difícil para el empleador con toda la normativa que ha impuesto cargas no solo económicas, ¿no?, sino también de responsabilidad de un montón de aspectos, entre ellos estos que estamos analizando ahora. Muchos de los empleadores también quizás han atravesado crisis económicas difíciles que no les ha permitido estar al día con la seguridad social, un hecho que debería ser, ¿no? Que debería. Claro. Ese es como el ideal mayor de todas las empresas, pero habrá muchas empresas que poco a poco han ido entrando en norma, pagando lo que han adeudado. Ha sido un limitante también para que ellos puedan exigir de la seguridad social este nivel de apoyo o este nivel de ayuda para cumplir con lo que manda la ley, porque eso no podemos nosotros exonerarnos. Estos procesos que se están dando nos llevarán a pensar que en los próximos años, que ojalá de aquí a un futuro de corto plazo, podamos tener empleadores mucho más rigurosos en el cumplimiento de las cosas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos los esfuerzos, realmente la visión que nosotros tenemos ahora en el medio y la visión de las autoridades cada vez es más integral en el sentido de que ya no solo nos estamos preocupando por cuánto produce la empresa, sino por cuánto y cómo y en qué condiciones está haciendo esta producción. Entonces yo creo que el criterio a nivel político y a nivel empresarial, y a nivel técnico y a nivel laboral en general está cambiando y está siendo cada vez más integral, a pasos de tortuga tal vez, pero se lo está haciendo. Entonces yo obviamente tengo las expectativas de que en el mediano plazo por lo menos se incorpore dentro de la agenda política, dentro de la componente política, no solamente el hecho de cuánto produce la empresa, no solamente el hecho de las cifras económicas que significan la producción en general, sino también qué reflejan detrás de estas cifras, y también preocuparnos un poco más de lo que significan las condiciones y el bienestar de los trabajadores que hacen posible la generación de estos recursos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que ha estado muy dilatado el tema del tratamiento de todos los asuntos laborales y de beneficios para el trabajador, y no solo para el trabajador. Cuando hablamos de prevención hablamos de beneficios también para el empleador. Tal vez es inversión al inicio, pero es un beneficio económico a la larga. Indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente que estamos, es más bien protegiendo el mayor valor que puede tener una empresa, sus trabajadores. Así es. Bien decías tú, de allí es que se puede fomentar mucho más riqueza de la que se haya obtenido. Nosotros tenemos que irnos a una pausa ahora mismo, vamos a volver en contados instantes para seguir dialogando sobre lo que implica esto de los riesgos del trabajo, la seguridad ocupacional, la seguridad que nosotros como empleadores deberíamos otorgar, pero que como empleados también debemos recibir. Volvemos enseguida. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Y como lo habíamos advertido, estamos nuevamente aquí en Justicia en Democracia. Gracias, como siempre, al Colegio de Abogados de Pichincha, con quienes contamos permanentemente para poder aclarar sus dudas. Recuerde que siempre nos será muy importante escuchar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. La ingeniera María José Castillo nos acompaña el día de hoy y con ella vamos a continuar hablando de lo que implican
estas responsabilidades que manejamos como empleadores, sobre todo en los riesgos laborales. María José, hay algo que nos interesa y mucho y es que pequeñas empresas, quizás las más desconocedoras de toda esta temática, podrían empezar a cambiar sus políticas, a diseñar nuevos protocolos para mantener un poco más de certeza en la labor que cumplen, pero evitando también los accidentes. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros recomendar? ¿Cuáles son las cosas que se debe tomar en cuenta básicamente? Y antes de eso, yo puedo acudir a alguien y decir, necesito que me asesore, que me apoye, que me ayude en cómo debo reestructurar esta empresa que hasta ahora no se ha visto beneficiada de lo que implican también estas políticas. Claro, claro que sí. Empezando por lo segundo que mencionas, ¿no? Todas las empresas de cualquier tamaño, de cualquier índole, que ejerzan cualquier tipo de actividad, gozan de los mismos derechos en cuanto al nivel de información, ¿no? Es facultad de riesgos de trabajo del IES, pueden acercarse en Quito, en la dirección es en la Veracruz y Naciones Unidas, en el edificio de riesgos de trabajo. Ahí pueden recibir información de primera mano de eventos de capacitación que tienen absolutamente todas las semanas, tienen una agenda de eventos de capacitación y entiendo que es a nivel nacional en las diferentes unidades de riesgos de trabajo. Y ahí estos eventos de capacitación, sobre todo lo que hacen es asegurar que las empresas cada vez vayan participando y vayan teniendo más conocimiento en cuáles son las obligaciones y cuáles también son los derechos de los que se gozan, ¿no? Más allá de los eventos de capacitación que tiene el IES, también es facultad del IES el informar, el hacer la promoción de todos los servicios y todo lo que significa la prevención de riesgos laborales y también de todos los temas de control que se tiene. Obviamente el Ministerio de Trabajo es una de sus facultades también hacer la difusión de todo, de reglamentos instructivos, de todos los elementos, de la normativa que tengan de mano y de todos los procedimientos también que se tengan. No nos olvidemos que también tenemos el acceso ahora por los medios informáticos de las diferentes páginas y ahí nosotros nos metemos a la página del IES, www.ies.gov.es y podemos encontrar, hay una sección que dice riesgos de trabajo, en la cual nosotros tenemos ahí toda la parte legal, tenemos todos los archivos documentales en los que se encuentra actualizado lo que debemos cumplir y también tenemos, el momento que abrimos la pantalla, siempre que existe una actualización o un aviso importante, nosotros vamos a estar recibiendo información constantemente, lo propio en la página del Ministerio de Trabajo, entonces, o llamar a los diferentes call centers que ellos también nos dan información de primera mano, entonces es importante perder el miedo que tenemos a ser regulados o a ser controlados porque pensemos que eso va a ser un beneficio al corto, al mediano y al largo tiempo. Pregunto con toda sinceridad. Sí, claro. ¿Una empresa pequeña puede asumir la elaboración de un reglamento por ellos mismos? Ya. Bueno, ¿cuáles son hablando en términos generales, cuáles son los requisitos legales que una empresa, técnicos legales que una empresa debe tener, ¿no es cierto? Vamos a hablar del reglamento. Todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores deben necesariamente tener un reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo. Ese reglamento interno debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo y debe ser renovado cada 2 años. ¿Y todo esto lo podemos hacer a través de la página web? Sí, por medio del sistema, el Ministerio de Trabajo, por medio del sistema del SUIA. Entonces tú pones ahí un usuario, una clave, y tú puedes hacer el registro del reglamento, ¿verdad? Y la declaración de los riesgos que tú tienes para que en función de ello puedas hacer los controles. Y ahí se puede establecer. ¿Hay alguna página donde nos orienten los parámetros? Sí, no sé, ahí las cosas la página del Ministerio de Trabajo, dentro del aplicativo que dice SUIA, tú tienes un tutorial en el cual te indica absolutamente paso a paso cómo hacer la gestión, cómo hacer el ingreso y demás. Por medio del SUIA tú tienes 2 opciones. La una es la opción del ingreso y registro del reglamento de seguridad e higiene y por otra tienes el registro de los organismos paritarios, ¿no? Que puede ser comités, subcomités o delegados, dependiendo el número de trabajadores en cada caso. El tema del reglamento sí tiene que ser elaborado y bajo la responsabilidad de un especialista que tenga una formación específica en seguridad y salud. En el sistema en SUIA te va a pedir como datos de entrada el número de cédula de la persona que está responsable de la elaboración y registro de ese reglamento. No necesariamente quiere decir que una persona tenga que contratar, o sea, debe tenerla dentro de su nómina esa persona. Puede ser que contrate a una persona externa. Lo importante es que estemos conscientes como empleadores
de lo que estamos haciendo y estemos conscientes sobre todo de para qué me sirve. Claro. Porque a veces digo, perfecto, tengo que cumplir el reglamento, venga, cuánto me cobra, tenga, ingrese. Y le da, tenga el registro y lo guarda en la carpeta y se quedó ahí la gestión, ¿no? Tengo que empaparme y tengo que, y parte de la legislación también me dice que no solo tengo que registrar el reglamento, no solo tengo que elaborar, registrar, sino también tengo que hacer una difusión a los trabajadores de que tienen este reglamento, claro que y sí, que tal cual tienen derechos, también tienen obligaciones. ¿De ahí que las conformaciones de estos consejos paritarios ayudan también en esa difusión? A ver, sí, claro. El segundo requerimiento básico que deben tener las empresas, que toda empresa que tiene más de 15 trabajadores debe conformar un organismo paritario, llámese comité paritario, o en el caso de tener sucursales, subcomités paritarios también. Conformados obviamente por empleadores y empleados. Sí, la característica es que tiene dos características, es bipartito y paritario, ¿no? Bipartito porque debe tener participación de la parte del empleador y la parte de los trabajadores, y paritario porque tienen partes iguales, ¿no? Entonces son 3 representantes del empleador, 3 de los trabajadores con sus respectivos suplentes, en total 12. Entonces, nosotros hacemos el registro también por medio del SUIA, de los organismos paritarios, y las obligaciones de ellos es sesionar cada una vez al mes. Bueno, en la legislación dice bimensual, pero realmente es una vez al mes. Y cuáles son las funciones de ellos, ¿no? Las funciones de ellos es hacer sobre todo el tema de la promoción. Ahí en el decreto 2393 vamos a encontrar todas las funciones, pero sobre todo el hacer inspección en los lugares de trabajo, el hacer la promoción de la seguridad y salud con campañas de capacitación y demás, y el vigilar que se cumpla el reglamento, el 2393 y la legislación de seguridad y salud. Entonces, el organismo paritario es el llamado, el invocado a estar muy atento a que todas estas cosas se cumplan también. Y que viene a ser una mano muy grande también para no solo para el cumplimiento, sino para la prevención. Sí, ¿no? Y los organismos paritarios bien llevados se vuelven un aliado del empleador. En algunas empresas los empresarios piensan, organismo paritario, no, es un sindicato, es una organización que va a ser en perjuicio de los intereses de la empresa, entonces no, yo no quiero que lo forme. Se rehúsan eso, pero realmente también deben perder el miedo, porque el organismo paritario es una organización que es un beneficio para la empresa, ¿no? Y que hay que promocionar su actividad y hay que direccionar muy bien a las labores que hace, porque estamos, como dije desde el inicio, estamos hablando del cuidado de la vida del trabajador. Exactamente, y creo que desde ese principio debemos partir todo el análisis. Así es, correcto. Y la vida y la salud. La vida y la salud. Porque estamos hablando también de muchas de estas enfermedades que podrían venir de la mano de ejercer un trabajo por mucho tiempo o por corto tiempo en las condiciones menos adecuadas, que podrían generar egresos significativos también para el dueño de la empresa, para el empleador, y no se diga para la persona que está siendo afectada. Y eso por un lado, hablando de temas netamente laborales. Vamos al otro lado, que también desde la postura de las gestiones que nos corresponde a quienes hacemos seguridad y salud vemos, ¿no? La otra cara, que es el tema familiar y el tema social que conlleva una enfermedad o una muerte. Entonces, realmente cuando nosotros, inclusive en el momento que hacemos conciencia a los trabajadores, tenemos que hablar de la realidad familiar. Para el cuidado, porque hay veces que también sucede lo contrario. Muchas veces decimos, el empleador no quiere cumplir, el empleador tiene miedo de cumplir, pero también hay empleadores, y también a todo nivel, desde la gran empresa hasta empresas muy pequeñitas, que son muy conscientes y que proveen recursos tecnológicos, económicos, humanos, suficientes para hacer una adecuada gestión, pero hay casos en los que el trabajador se rehúsa a cumplir los parámetros del uso de los equipos de protección personal. Guantes. Claro, por ejemplo, un tema que es muy común en nuestro medio, el tema del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, mucho en la industria como la manufacturera o la industria de construcción, muchísimos accidentes se provocan como causa raíz el tema de la persona estuvo alcoholizada o un lunes después de un fin de semana en el cual bebió. Entonces, las consecuencias han sido desastrosas, ¿no? Y claro, no solo las consecuencias, bien tú lo dices tú, para el trabajador, sino para la empresa, para la familia de ese trabajador, en fin, personas que no quieren cumplir, por ejemplo, con lo que estima la normativa respecto de la utilización de ciertos elementos de protección. Correcto. Cuando la empresa les ha otorgado estos elementos de protección y el trabajador no quiere hacer uso de aquellos. Es decir, las sanciones no solamente serán impuestas para el empleador, para el dueño de la empresa, sino también para aquel trabajador que no esté cumpliendo. Claro, en los casos en los que nos enfrentamos en esta realidad, ¿no? Que es un poco absurdo, porque
cuando el empleador hace esfuerzos por promover todo eso y que el trabajador no se rehúse a usarlo por incomodidad, por cualquier razón, entonces ahí nosotros nos preguntamos realmente en qué está pensando el trabajador, ¿no? Sin embargo, estos casos suceden y suceden muchísimo. Realmente cuando nos encontramos con realidades así, sí es importante pensar en qué estamos fallando en el sistema, en las empresas, porque de pronto lo que estamos fallando es en los medios en los que nosotros estamos comunicando las gestiones que se están haciendo, ¿no? Y algo que sí es muy efectivo y de mi experiencia personal y habiendo manejado tantos trabajadores en todos estos años, puedo decir que el tema humano, que a veces nos olvida, que hablamos de la sanción, que hablamos del aplicar el código disciplinario cuando ya el trabajador incumple varias veces al punto de llegar a un visto bueno por incumplimiento de las medidas de seguridad. Llegamos a esas instancias y a veces nos olvidamos de que todas las personas tenemos nuestra parte humana y nuestra parte afectiva, ¿no? Y que cuando nosotros al trabajador, en vez de hablar de la sanción, le hablamos del cuidado de su familia, el cuidado de sus hijos, tal vez lleguemos a tener una mejor recepción de lo que estamos queriendo transmitir. Quizás estamos dando pasos en ese proceso y por allí podría ser este proceso de difusión de la normativa, no tanto, bien lo dices tú, de lo impositivo, sino más bien de lo reflexivo. Así es. Pero estos procesos de los cuales estamos hablando, muchos de nuestros amigos oyentes quizás piensen que exclusivamente se trata de trabajos ligados al sector productivo privado. Lo mismo ocurre en el sector también público. Y entiendo yo que las normativas deberán aplicarse de la misma manera. Esto es como decir, deberíamos dar ejemplo en casa. Sí, seguro. Esto es de aplicación para sector público o sector privado de igual manera. Inclusive en el sector público tenemos legislación de LOEP y LOCEP, que aún es más restrictiva en algunos casos, ¿no? Entonces, realmente ahora, en estos últimos años, nosotros, y en el caso particular mío, realmente he trabajado muy de la mano con los entes de control y a los primeros que nos han hecho inspección y verificación cuando ha cambiado la normativa o cuando ha pasado alguna situación, es a nosotros. Entonces, yo puedo dar fe realmente de que en todos en caso de nuestros proyectos estratégicos han estado siempre vigilantes de las gestiones que se han realizado y vigilantes y no solo vigilantes, sino participando en la prevención y en la promoción de todos estos temas. Pero viendo todo este drama de lo que se puede vivir ya desde la óptica de muchos empresarios que ven en lo que han hecho un error del manejo de sus circunstancias, quizás de hogares en donde han perdido a un familiar, de personas que ahora mismo se ven limitadas en su trabajo después de haber, qué sé yo, perdido un miembro, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una circunstancia que amerita un poco más de control, un poco más de cuidados. Estamos hablando además de sincerar las cifras posiblemente y hablar de que todo lo que ocurre en la realidad quizás no esté marcado en los registros, es decir, un verdadero subregistro de lo que podría estar ocurriendo en estos temas. ¿A qué se deben? ¿Cómo deberíamos corregirlos? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta concientización de los trabajadores de saber que antes que ocultar la información, lo primero que deberíamos hacer es más bien informarnos adecuadamente para tomar las medidas oportunas, María José? Sí, sabes que es muy, muy, muy acertado tu análisis en este sentido, ¿no? En el Ecuador existe un subregistro muy importante en cuanto a siniestros laborales. Hablemos también de accidentes y de enfermedades relacionadas con el trabajo. Este subregistro existe básicamente por el miedo del empleador a dar aviso a las autoridades, en este caso a la aseguradora, que es el IES, de que se suscitó un siniestro, el miedo a que le sancionen, el miedo a que piensan, y te hablo a veces de industrias no necesariamente pequeñas, ¿no? Hay empresas grandes que simplemente por el miedo, no, es que me va a multar, me va a glosar. Entonces, es el miedo el que da el subregistro, y ese subregistro ha hecho mucho daño a los mismos empleadores que han tenido que pagar cuentas gigantescas de atención en clínicas privadas o gastos funerales, en fin, un tema económico importante para las empresas y un perjuicio para las familias, porque hay veces que los trabajadores mueren y tienen hijos pequeños, viudas, en fin. Entonces, pero hay una complicidad también de parte de los trabajadores que han omitido esta información, porque yo entiendo que si me veo afectada de alguna manera podría hacer una denuncia que llevará simplemente al esclarecimiento de las cosas. Bueno, es importante aquí aclarar cuál es el procedimiento, ¿no? En toda empresa, absolutamente toda empresa, independientemente del qué tan grande sea, del número de trabajadores, en absolutamente toda empresa en nuestro país, si se suscita un siniestro de trabajo, considerando que debe estar afiliado el trabajador,
se debe presentar un aviso de accidente de trabajo. Ese es un procedimiento regular que se debe cumplir. Este aviso de accidente de trabajo está disponible y se lo hace vía electrónica en la página web del IES y básicamente es un mecanismo en el cual yo me comunico al ente de control que uno de sus asegurados sufrió un siniestro y en ese momento se empiezan a desplegar las gestiones, ¿no? Pero esto lo puede hacer el empleador, lo puede hacer el empleado. Esto lo puede hacer, primero lo debe hacer el empleador, pero lo puede hacer el propio empleado o lo puede hacer un familiar o lo puede hacer cualquier persona un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo, cualquier persona. Lo óptimo es que lo haga el empleador quien asume la responsabilidad de la gestión y la prevención de riesgos de trabajo, ¿no? En las empresas. Cuando damos el aviso, tenemos nosotros 10 días hábiles contado como día 1, el día que suscitó el siniestro, para presentar el aviso de manera regular. Si pasan estos 10 días, no quiere decir que ya no puedo presentar el aviso de accidente, sino que puedo presentar hasta 3 años después de que se haya suscitado el siniestro, ¿no? Puede ser presentado por cualquiera, por el propio empleador, por cualquiera, hasta 3 años después de que se haya suscitado el siniestro, independientemente de que si yo sigo teniendo la relación laboral o no con este empleador. Puede ser que después de un año yo salí, estoy en otra empresa, voy a poner el ejemplo de una hernia. Me contrataron en tu empresa para bodeguero, nunca me hicieron un examen médico y de pronto yo salí de la empresa, fui a trabajar en otra empresa, pasaron 4 meses en un cargo administrativo que no tiene nada que ver con un tema de postura o de esfuerzo físico y me detectan una hernia. Entonces yo tengo que inmediatamente remitirme a mi trabajo anterior y ahí se debió haber dado algún hecho en el cual no se reportó, no se visoró el tema y puedo presentar el aviso del siniestro. Okay. Hasta 3 años tarde. Hasta 3 años después de haber ocurrido el hecho. Lo que ocurre es que en este subregistro en ocasiones, y más allá de hacer especulaciones, es lo que uno ha visto, ¿no? En los últimos... En el medio. Vamos a decirlo. Pues, se pusieron de acuerdo, de alguna manera una compensación, de alguna manera una cuestión que echa de lado todo lo que podría por norma estar establecido. Sí, eso es común lo que tú dices en el medio, que se llegue a un acuerdo, que si un trabajador falleció, lleguen a un consenso con los familiares, o que si un trabajador sufrió un accidente, se le pague los gastos de una clínica y ahí quedó. Entonces, estamos perjudicando de 2 maneras. Primero, estamos perjudicando en el tema del registro y de los indicadores. ¿Para qué sirven estos indicadores? Claro. Esos indicadores sirven para que los entes de control exactamente puedan generar políticas, puedan de lo particular ir a lo general y ampliar la cobertura, hacer medios de prevención, de promoción de la salud y la seguridad. Y por otro lado, también perjudican al trabajador. Y se perjudica el propio empleador en el bolsillo cuando son gastos que pudo haberlos cubierto la seguridad social. Hablemos de cuidados intensivos, que son generalmente los temas más costosos. Un mes de cuidados intensivos versus que haya hecho el aviso o que llegue al hospital, al HCAM, por ejemplo, y que tenga ahí, puedo decir también, y eso también para los empleadores que dicen, no, es que no sirve para nada, puedo decir que en el lapso de toda mi vida laboral en diferentes instituciones públicas y privadas que he participado, he tenido la atención oportuna y he tenido buenos resultados. Hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo, y hay especialistas de gran nivel en los 2 hospitales del IES, ¿no? Hay quienes dicen a la seguridad social para estos casos, pues no hay competencia alguna, ¿no? Y es que en realidad no hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Pero estamos terminando, María José, y una de las recomendaciones básicas que deberíamos decir a quien ahora mismo nos está sintonizando y puede pensar, yo de esto ni me he enterado. ¿Cuál debería ser el primer paso? Bueno, antes de llegar a esta conclusión, sí que quisiera hacer hincapié en algo que también es requerimiento legal y que todos están preocupados hasta el reglamento de los comités, pero es importante también saber que dentro de los mecanismos de inspección y control que hacen los entes de control, también lo hacen de la parte de salud y de las gestiones que deberían hacer en la parte de salud. Entonces tenemos algunos temas que son importantes que las empresas sepan que deben cumplir. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, nosotros por la Secretaría Técnica de Drogas están haciendo esfuerzos para primero tener un registro y después hacer políticas y generar también mejoras en ese sentido. Nosotros tenemos un reglamento de prevención del consumo de alcohol y drogas, y todas las empresas están en la obligación de implementar
todo un programa que se llama un programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. Este programa está establecido por una normativa y es controlado por el Ministerio de Trabajo en concordancia con la CETED, con la Secretaría Técnica de Drogas. Es un tema muy positivo. Eso es un tema muy importante. Entonces, esto implica una participación del médico y también de la parte de técnico, del talento humano. Y hablamos de un médico que tenga que hacer una evaluación de tu estado físico. Y si eres consumidor o no. Okay. Y obviamente, y no llega solo hasta ahí. El programa llega hasta que si te detectan en la empresa que eres consumidor, no pueden hacer discriminación en ningún aspecto. Porque quizás es el temor, ¿no? Ese es el temor. Trabajadores. Así es. Sino que están obligados las empresas por medio de este reglamento a buscar una atención adecuada por los mecanismos oficiales y disponer a quienes corresponda el tratamiento de estos casos que se puedan detectar en las empresas. Por un lado Por otro lado tenemos el programa de prevención de violencia psicológica, que debe ser, todas las empresas deben realizarlo. Tenemos el programa de prevención de VIH y el programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que son obligaciones que los empleadores deben tener como base, hablando de lo básico nada más. Esto más el reglamento, más los organismos paritarios y más la gestión técnica, que es la identificación, es la evaluación más allá, la evaluación de riesgos por medio de una matriz que debe estar identificado el riesgo por cada puesto de trabajo, y que lo que me permite hacer los diferentes controles es como que lo básico que debería tener las empresas. Y instrumentos para esto, la capacitación, en fin, ¿no? Ahora, yendo ya al tema de la recomendación básica. De la recomendación básica, yo lo que sí veo en el medio es el temor que hay del empleador. Entonces, la primera recomendación es que no tengamos miedo del ente de control, acerquémonos al ente de control. Personas de talento, si no tienen una persona que haga seguridad y salud en su empresa, no importa, talento humano, o sea, más importante es que se haga la gestión que claro, cómo lo haga, ¿no? Después regularice si lo hace internamente, si lo hace con un asesor externo, si lo hace, vea usted la manera más óptima que puede hacer a su bolsillo de acuerdo a la realidad de cada empresa, pero pierda el miedo, envíe a una persona de talento humano o a quien maneje la parte administrativa de la empresa, acérquese a riesgos de trabajo del IES o al Ministerio de Trabajo, en la unidad de seguridad y salud, que le puedan dar información de primera mano de qué es lo básico que debe cumplir. No se olvide de cumplir el tema del reglamento. Si tiene más de 10 trabajadores de su empresa, de la conformación y registro del organismo paritario también en empresas que tienen más de 15 trabajadores, de los programas de prevención de salud sexual y reproductiva, de prevención de VIH, de violencia psicológica, de consumo de alcohol y drogas, que es como que lo básico que debe tener una empresa. Y dentro de la gestión técnica, sí, la identificación, medición, evaluación de riesgos y las medidas de control. Capacitación, claro, uso de equipos de protección en los casos que amerite, o buenas prácticas ergonómicas, riesgo psicosocial, en fin. Entonces, la gestión es importante. No habrá empresa que esté exenta de cumplir. Correcto. Así es. En cualquier caso, aunque ámbito sea la luz, nos va a molestar de alguna manera y habrá que tomarlo en cuenta. Así porque es. Las cosas son así. Pues estamos terminando. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer sobre todo a nuestra invitada del día de hoy. Lo habíamos dicho ya, es la ingeniera María José Castillo. Con ella hemos estado abordando un tema que esperamos haya sido no solo de su interés, sino de su beneficio, sea empleador o sea empleado. Simplemente para su conocimiento, María José Castillo es magíster en Seguridad y Salud Ocupacional, jefe de Seguridad y Salud en la Corporación Eléctrica del Ecuador. Gracias por el tiempo y sobre todo por venir a compartir con nosotros. No, a las órdenes, realmente es un placer para mí y es una responsabilidad en función de lo que, por lo que me he preparado y de la carrera que hago mi día a día, el cuidar las vidas, ¿no? Y el que el empleador sepa su participación y su responsabilidad, y el trabajador también sepa sus obligaciones y sus responsabilidades, pensando siempre en familia, ¿no? Pensando que lo que hacemos es por cuidar nuestra familia. Este es un tema de cumplimiento de deberes, pero también de exigencia de derechos. Hasta el próximo día, miércoles, en Justicia en Democracia.